Hoy, en la clave pop, Matteo Bocelli. Hola, soy Marisabel Houston y estamos en la clave pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Hola mi gente bella y adorada, sean bienvenidos a otro episodio de La Clave Pop, el podcast en donde no solo tú y yo conectamos a través de la música, sino que la decodificamos. Yo soy Marisabel Houston, te saludo hoy desde casa en una primaveral ciudad de Atlanta y tenemos un episodio que, te confieso, a mí me dio una emoción cuando me confirmaron, o cuando me propusieron, mejor dicho, que tendríamos a este invitado en la clave pop, el equipo de Matteo Bocelli. Cuando me dijo, vamos a llevarlo a la clave pop, yo dije, sí, o sea, sin pensarlo. Ya les dije, Matteo Bocelli, él es italiano, tiene, como ya escucharon, uno de los apellidos más icónicos de la música a nivel mundial y acaba de conquistar algo que no cualquiera logra, y es enamorar, cautivar a ese muy temido monstruo de la Quinta Vergara. Él es el hijo del legendario tenor Andrea Bocelli y Matteo acaba de consagrarse como solista en el Festival de Viña del Mar 2026, llevándose las gaviotas de plata y de oro en su primera presentación individual en el festival, y todo esto cantando en español. Además, un idioma que Matteo acaba de explorar en su álbum Enamorarse, que es su primer disco en español, completamente en español, y es una versión reimaginada de su producción Falling in Love, que según él mismo describe, llega con nuevos colores, nuevas emociones y una nueva vida. En esta conversación, Matteo, desde la sala de su casa, porque entramos virtualmente a la sala de la casa de Matteo, nos explica por qué Viña del Mar le cambió la perspectiva artística. También habla de cómo América Latina, en específico México, lo adoptó antes que Europa, y de cómo es crecer con el apellido Bocelli. Además, hablamos de su filosofía de vida y de carrera artística que lo llevó a rechazar un contrato discográfico, y de su visión sobre la felicidad y la serenidad. Una conversación que es honesta, pausada en español, con un artista que tiene, a pesar de su edad, muy claro quién es y a dónde no quiere llegar. Pero antes de pasar a la entrevista, te pido que, si aún no sigues a La Clave Pop, pues hazlo, es completamente gratis. Danos follow o subscribe o suscribirse en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music y en todas las plataformas digitales. Y si estás en YouTube, suscríbete, dale like y comenta. También comparte este episodio, que en lo particular a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traer más invitados de este calibre al podcast. Y si estás en las redes sociales, por favor, corre allí y sígueme en Instagram, TikTok y en Facebook como @MarisabelHouston, y en X o Twitter como @HoustonMarisabel. En YouTube también pueden ver los shorts. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque estoy subiéndoles análisis en mis perfiles de redes sociales sobre novedades musicales, o por ejemplo un video que se hizo viral durante este fin de semana, que es sobre Yudania Gómez Heredia, que es la directora de orquesta cubana que Rosalía eligió para ser la conductora de la orquesta que la acompaña durante todo su tour, el Lux Tour. Entonces ahí les cuento la historia de Judy, de Yudania Gómez Heredia. Está, ya saben, en todas mis redes sociales. Ahora sí, aquí está mi conversación con Matteo Bocelli. Matteo Bocelli, aquí en La Clave Pop. Te juro, Matteo, que nunca pensé que iba a decir eso. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, feliz de tenerte, aunque sea viernes 13, que sabes que Friday the 13 en la cultura anglosajona siempre dicen que es mala suerte, pero no es buena suerte porque te tengo yo aquí en el podcast. Matteo, llegas después de conquistar Viña del Mar aquí a la clave pop. Lanzaste hace poco tu primer disco completamente en español. Quiero que nos remontemos a esa noche en Viña, no la de ahorita, sino cuando fuiste con tu padre, que creo que fue en el 2024, ¿no? Hace 2 años. Exactamente, sí. ¿Qué es lo que ocurrió allí en Viña que cambió completamente todo, algo en tu carrera como para decir, debo hacer un disco en español? Sí, seguramente mi primera vez en Viña fue muy importante. Me ha dado mucha, ¿cómo se dice? Confianza, sí. Confianza. Y también tengo que acordar, se dice, yo creo,
que México nació mi primer fan club. Y entonces el español siempre fue un idioma importante para mí, ¿no? Y también que todos sabemos que es muy musical y me gustaba mucho la idea de poder hacer un álbum, una versión de mi álbum en español. ¿Qué te dio ese público de Viña que no te ha dado, o el público latino, también incluyendo México por tu fan club, que quizás no has visto en otros públicos alrededor del mundo? No, es un público seguramente muy cálido, encendido. Es como compartir, ¿no? El show con ellos, porque lo sienten de verdad. Y eso me gusta muchísimo, porque naturalmente mi show es un show donde más que un show es un concierto, ¿no? Es más basado en la música, pero me gusta cuando puedo compartir momentos con ellos, ¿no? Y por ejemplo está una canción donde voy en el público y bailamos juntos, ¿no? Es un momento que hoy es como típico en mis conciertos. Y sí, Viña fue importantísimo, fue eh, seguramente uno de los momentos más importantes en mi carrera y también el lugar en Chile donde hago arenas, ¿no? Eh, También en Poland, pero sí, Chile es definitivamente el mercado donde puedo tener un público más grande. Wow. Ahora regreso, cuando dijiste lo de cuándo, yo vi videoclips porque no pude ver en vivo tu presentación de Viña de este año, pero sí vi videos en redes sociales de cuando bajaste, encaraste al monstruo, por como le dicen ellos, y bailaste con el monstruo. ¿Cómo fue regresar a Viña 2 años después y ahora tú como protagonista? Sí, de verdad no sabía del monstruo la primera vez que he ido a Viña y soy feliz de eso porque he ido, como si se ha hecho una performance sin pensar, ¿no? A algo que podría como darme estrés. Al mismo tiempo, sí, la segunda vez sabía del monstruo y tenía un poco más de miedo, pero después de la primera canción me sentí un poco más relajado. ¿Por qué elegiste Gracias a la Vida para cantar precisamente en ese show? Porque primera cosa es una canción muy conocida aquí y también el significado, ¿no? De la canción. Sentí de manera muy fuerte, ¿no? La necesidad de cómo decir gracias al público, pero a la vida también que, como dice la canción, me ha dado tanto, ¿no? Y que te Porque llevó allí también. que me llevó a Viña, a Chile, donde he buscado gente que de verdad siento que me ama mucho y eso me hace muy feliz. Al inicio, Mateo, yo decía que vienes también al podcast presentando tu álbum Enamorarse, que sí, nació de Falling in Love, que es tu álbum en inglés, pero leí que tú los describes como que el álbum en español tiene nuevos colores, nuevas emociones. Aunque inicialmente uno piensa que es lo mismo, se escucha completamente diferente la experiencia del álbum en inglés y del álbum en español. Para alguien que escucha los dos álbumes, ¿cuál es el momento en el que cambia toda la personalidad de Enamorarse y difiere, es distinto de lo que está en Falling in Love? Ma yo no creo si el idioma español cambia totalmente la manera de sentir un álbum, ¿no? Seguramente están emociones, colores diferentes, eso sí, pero cioè, no quiero ver como una diferencia tan grande, ¿no? Seguramente es otra vez. Tienes algunas canciones como por ejemplo ¿Qué eres tú? Que la versión inglesa se llama Loving You. Eh, de verdad tiene sí colores diferentes, pero El significado es el mismo. sí, el significado es el mismo y lo que siento cuando la canto es
más o menos la misma, el mismo sentimiento, ¿no? Ujú. ¿Cuándo empezaste tú a cantar español y cuándo lo aprendiste? Porque lo hablas súper bien. Bueno, el italiano y Ah, el español se parecen en algunas cosas, pero ¿hubo una canción que fue la primera que tú cantaste en español de yo- pequeño o cuándo fue? no, la primera probablemente fue Bésame mucho. Bueno, clásica, ¿no? Clásico. Y sí, porque mi padre trabajaba ese álbum Amore, que he hecho también una versión totalmente en español. Y en aquel momento conocí muchas canciones en español que me gustan, que me gustan. Y nadie, aquel fue mi primer, como mi primer momento así Introducción, cerca de claro. introducción a la música Ujú. más española. Y también me gustaba cantar la versión español de Gianluca Grignani di Mi storia entre tus dedos. Ajá, no, además temazo también. ¿Y el español lo fuiste aprendiendo tú solo a través de la música? Porque, como te digo, lo hablas súper, súper bien. No, tú, Ya yo quisiera hablar te yo así el agradezco por italiano. eso, pero mi español tienes muchísimos problemas y palabras que no sé y que cada vez que tengo que hablar es muy complicado, pero hago lo que puedo. Ya quisiera yo hablar el italiano como tú hablas el español, que No, te lo pero digo. lo he estudiado un poco a la escuela media para 3 años y hoy nunca lo hablo, simplemente en las últimas 2 semanas he hecho muchas entrevistas en español Has y por eso practicado. un poco me ha ayudado, sí. En este disco ya mencionabas a alguien que tienes en este disco, Gianluca Grignani, también tienes a Jon Batiste, a Leonel García, a Wika. Es un Dream Team. Cuando yo vi Jon Batiste, obviamente a Leonel, pero Jon Batiste en particular, yo dije, wow, o sea, porque Jon Batiste es un genio y verlo en vivo es un espectáculo. ¿Cómo elegiste a cada una de las personas que colaboraron contigo en la producción? Por ejemplo, están compositores como Leonel García que Te ¿cómo se llama? sugirieron. Me Ujú. sugirieron el productor Martín Terefe y estoy muy feliz de eso porque Leonel es una persona muy bonita y también todos, ¿no? Sabemos el talento que él tiene. He hecho algo de increíble con mi canción Loving You en la versión española que eres tú. Y, pero al mismo tiempo están, sí, artistas como Jean Baptiste que yo he como contactado directamente porque lo encontré un poco antes de trabajar a la canción y me acuerdo el día, ¿no? Que tenía esa idea musical de Glimpse of Happiness y, y nadie, me levanté a la mañana y empecé a como tocar la guitarra, ¿no? Con questo, con cuatro acordes, ¿cómo se dice? Acordes, Chords, ¿sí? acordes. Y, y nada, sentía algo me sentivo feliz, ¿no? Por sí, sí razón, ¿no? Y algunas veces eso pasa, ¿no? En nuestra vida. Y, y pensé, es increíble, ¿no? Que la felicidad es algo que es la cosa más bella de la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo que no se puede como querer siempre, ¿no? Constantemente en nuestros días. Es algo que tienes que llevar a ti para 5 segundos, 5 minutos, pero después se va, ¿no? Pero la serenidad es algo que tenemos que tener en nuestra vida. Y nada, de aquel pensamiento empecé a escribir esta canción y en 2 semanas um, I was going to meet him. Y pregunté a John, ¿no? ¿Qué piensas de esa idea musical, ¿no? Porque me gustaría trabajar a esa canción contigo. Y cuando la escuché, a él gustó muchísimo. Y de aquel momento hemos hecho la canción juntos. Con Wicca, ¿cómo fue? Porque Wicca en sí mismo es un universo. Tiene pues toda la influencia afro en su voz. También es flamenca, también es jazz, son muchas cosas Wicca, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Wicca y por qué quisiste que ella estuviese en Enamorarse? Sí, Buica también fue un sugerimiento de Martin Terefe.
y soy muy, muy feliz de cómo haber encontrado a ella, porque tiene una voz muy bella y de verdad cuando escuché por mi primera vez Amnesia de Amor con su voz, yo creo que las dos juntas de verdad son muy, muy, muy especiales, ¿no? Y me ayudó mucho, tengo que decir eso. Y nada, soy muy, muy feliz de esa colaboración. Tú mencionabas y para pasar a, pues a Latinoamérica y darle ese honor a México, que México fue el primer país del mundo en donde tuviste un fan club, inclusive antes de Europa, antes que Europa te viese como artista, ¿no? América Latina te vio antes y desde dentro visitando Latinoamérica, ¿por qué crees o qué crees que de tu arte conectó con América Latina que de alguna manera te adoptaron así como adoptamos hace 1000 años a Laura Pausini también? Sí, eso no lo sé por qué, teníamos que preguntarlo a la gente que me escucha, pero de verdad me hace, primera cosa, muy, muy feliz y creo simplemente que probablemente está esa conexión con el público em, latino porque somos como un poco similares, ¿no? Muy Somos personas pasionales. cálidas, muy pasionales, muy... el bienvenido, ¿no? Que damos en general a la gente siempre es... Empezamos con los brazos Abiertos. abiertos, ¿no? Ujú. Eso es nuestro instinto, ¿no? Después se conoce a la persona y se ve, ¿no? Pero eso es como, siempre lo digo con un amigo mío, ¿no? Dijimos, cuando se conoce a alguien que nos gusta, ¿no? Siempre tienes que dar Un a abrazo. 100 no, a 100 a la persona, ¿no? Como voto. Después, we're gonna see, ¿no? Claro. Pero, como se dice, es bello que al empezar, no You give it importa, all. yeah, Yeah. you give it all. Then you see through the way, you know? Claro. Crecer con el apellido que tienes fue difícil en cuanto a, o te dio carácter, te dio perspectiva, te preparó de alguna manera para esta vida de artista. Yo creo que me ha dado ambas las cosas, ¿no? Ujú. Me ha dado seguramente, me ha ayudado un poco al empezar, pero al mismo tiempo están muchas expectativas y por eso tienes que, en mi manera de ver, tienes que trabajar tanto cuanto alguien Hasta el doble, claro. sí, que viene da nada, ¿no? Y, pero al mismo tiempo, siempre lo que respondo, que es verdad, es que cuando tiene una pasión real, un amor real por algo, no tienes que tener miedo o nervios, ¿no? Yo soy orgulloso de ser un Bocelli Claro. y si tengo que sentir una competición, la siento en primer con mí Ujú, contigo y mismo, sí. sí, conmigo mismo y después con el mundo. No con mi padre. Claro, y yo leí algo que me gustó o que me llamó la atención, que decías que en tus inicios hubo una propuesta muy atractiva de una disquera o de algo similar de la industria que no terminaste aceptando porque no cumplía o no iba con tu visión, con tus valores. Cómo es difícil mantenerte como que con esa brújula de que esto es lo que quiero y no voy a sacrificar mis valores por tener una gratificación momentánea con lo que sea, con un acuerdo, con firmar un contrato. Sí, eso para mí es una verdad. Eso es una verdad y no necesito que entrar en los detalles No. de, Ujú. de no nombres y números, pero es, era un contrato que podría hacer una diferencia a mí también. Y even though I come from, una familia muy fortunada, pero sí, yo conozco muy, muy bien, me conozco muy bien, eh,
y, y sabía que ¿cómo se dice? If I was going to accept, Si decías que sí, sí, no podría como dormir bien. Y yo tranquilo, claro. lo que me gusta de mí, de mí, es que cuando voy a la cama, no tengo problemas. Puedo dormir muy bien En paz. porque me siento muy limpio. Mateo, ¿qué es lo que no sacrificas entonces? Que para ti, para trabajar con alguien debe tener estos mismos valores. Para ti, ¿qué es importante como ser humano que trasladas también para tu carrera musical? Sí, también yo creo que cuando realmente crees en ti, si preguntas a tú mismo, si nos preguntamos cosas y somos realmente transparentes con nosotros, tú tienes la respuesta en ti, ¿no? Y yo creo en mí y por eso no necesito como una compensación que es breve, ¿no? Claro, sí, Yo el quiero instant hacer algo gratification, claro. exactamente, yo quiero hacer algo que puede durar en el tiempo. Quiero que hablemos del tour porque el Falling in Love Tour continúa, ¿no? Que viene después de América Latina. ¿Ya tienes algún tercer álbum en mente? Yo sé que Enamorarse salió hace poquitito, tiene apenas un mes afuera, pero también sé que los artistas ya escriben canciones constantemente y van trabajando para lo próximo. ¿Qué es lo que viene? Ahora lo que viene es un momento de mi vida muy importante porque están muchos cambiamientos y, y voy naturalmente a trabajar a nueva música porque como tú has dicho, he publicado un álbum, una versión española del álbum un mes antes, pero nunca nos como cerramos de escribir música, ¿no? No sé si cerramos, ¿cómo se dice? Like, we never stop. Sí, nunca dejas de escribir música. Sí. Exactamente. Eh, pero, y por eso voy a Los Ángeles para casi un mes y Los Ángeles yo voy a Australia para un tour. Eh, Voy otra veces en Perth, Brisbane, Sydney y Melbourne y también voy por mi primera vez a Adelaide y entonces tocamos todas las 5 principales ciudades de Australia. Y después vuelvo a los Estados Unidos, donde tengo un tour desde el junio 17, hago como eso, antes hasta el julio, sí, Un medio summer julio, tour, sí. la mitad de julio. Ya hablábamos de enamorarse, ya para finalizar, que acabas también de regresar de Viña, que estás en un muy buen momento en tu carrera. Si pudieses definir dónde está ahora Matteo Bocelli, no el artista, sino tú como persona, ¿cómo lo definirías? Esa es una pregunta muy difícil. No, me definisco en un momento muy exciting, Ujú. eh, Emocionante, sí. emocionante, sí, de mi carrera, porque están muchas cosas que están como empezando al mismo tiempo that are happening. Y por eso, no, soy muy feliz. Me siento afortunado porque tengo la posibilidad de viajar casi en todo el mundo o seguramente en las partes principales, ¿no? Como Europa, Sudamérica, Centro y Norteamérica, Australia. Eh, y nada, lo que espero naturalmente es de tener siempre como un crecimiento, ¿no? Y de poder mejorar en todo, en primeras cosas con mi voz, con mi música y sí, al mismo tiempo de poder crecer, ¿no? Como público también. Pero la verdad es que lo que más importante es feliz ahora en el presente, ¿no? Y yo me siento muy sereno. ¿Vives en el presente tú siempre o estás apurando las cosas? No, no, tenemos que ser
honestos, ¿no? No se puede solo vivir en el presente. Naturalmente, esa es una carrera que necesita, ¿no? Que Mucha planificar. planeación, sí. Pero cuando se trata de emociones, cioè, yo no busco mi serenidad, mi felicidad en el futuro. Yo tengo que vivir la vida hoy. Entonces, cuando se trata de vivir, lo hago hoy. No pienso a lo que puede pasar en el futuro. Y eso para mí es muy importante. Después es claro, otra vez, tienes que planificar cosas de tu carrera, como los conciertos o, ¿cómo se dice? Escrituras de Sí, los canciones, ¿no? song camps, Pero sí. me gusta, tendencialmente me gusta mucho vivir el presente. Y ya, ahora sí, última pregunta. ¿Qué país no has visitado o no le has cantado y está como que en tu bucket list ir a cantar en ese país? De verdad están muchos países. No he tocado todo el Suramérica y me gustaría, claramente. Pero al mismo tiempo me gustaría hacer algo más en Asia. En Asia. Porque, sí, porque es un mercado que yo respeto mucho y sí, me gustaría hacer más allá también. El público japonés, yo sé que, y yo hablé con Rafael en el año pasado, cuando lo nombraron persona del año de los Latin Grammys, y él me decía que el público japonés, la gente cree que es muy tranquilo porque son muy correctos los japoneses, pero que en concierto es una cuestión de locos porque se saben las letras, te cantan en cualquier idioma y te muestran la emoción muy genuina. Entonces ya quiero verte allá en Japón, Mateo, para Bien, ver sí, cómo me van a gustaría cantar. muchísimo. Mateo, mil gracias por estos minutos, casi media hora de este viernes 13, como dije yo, de buena suerte porque te tenemos acá en el podcast. Te mando un abrazo y espero pronto verte en vivo. Ojalá que pases por Atlanta o en ciudad en la que pases, yo pueda estar allí para verte. Me gustaría muchísimo a mí también. Te mando un abrazo, cuídate. Muchas gracias. Bueno, esto fue un episodio espectacular, una conversación rica con Matteo Bocelli, grabada hace 10 días, y para los que son fanáticos de la cultura anglosajona o han visto incontables películas de terror en inglés, saben que el viernes 13 es el equivalente al martes 13 en Latinoamérica. Y bueno, ese día generalmente dicen que es un día de mala fortuna. A mí siempre ese día ha sido de buena fortuna, y más aún, o el claro ejemplo es porque tuvimos a Matteo Bocelli aquí en La Clave Pop. Me encantó lo que él me dice al final, que la competencia por tener ese apellido tan legendario, la competencia nunca es con su padre sino consigo mismo. Y claro, al ser poseedor de una dinastía musical como la de Andrea Bocelli, habrán muchas expectativas sobre él, pero bueno, él quiere cumplir son sus expectativas propias y no la de las otras personas. Me encantó esa parte y la madurez que tiene Matteo sobre su carrera, sobre lo que quiere ser, sobre lo que no quiere ser, y ahí hay una lección muy muy importante para los nuevos artistas que están escuchando este episodio, de crear un diálogo interno, conocerse bien ellos mismos y saber qué están dispuestos a sacrificar y qué no. Entiendo que, por ejemplo, la posición de Matteo es una posición de privilegio, que él tuvo la oportunidad o tiene, sí, ese privilegio de elegir qué quiere y qué no quiere, y hay otros artistas u otras personas que no tienen ese privilegio, pero siempre que nos guiemos siendo auténticos con lo que sentimos, con lo que pensamos y con nuestros valores, eso siempre nos dará el éxito, y puede que cueste un poquito más, pero sabemos que se va a conseguir de una manera limpia y vamos a tener la conciencia tranquila y podemos irnos a dormir tranquilamente, que esa es la mayor fortuna, ¿no? Bueno, si te gustó este episodio, compártelo con cualquier persona que le guste la música romántica, la canción romántica, que sea fan de Andrea Bocelli, que sepas que le gusta Matteo Bocelli y que merece escuchar esta entrevista. Hazle llegar el episodio. Y si estás en YouTube, ya sabes, siempre te lo pido, suscríbete, dale like y déjame un comentario. Cuéntame qué es lo que más te gustó de esta conversación con Matteo. Si nos escuchas a través de otra plataforma o si estás en YouTube y nos quieres escuchar en
en otra plataforma, puedes ir a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las plataformas digitales nos encuentras como La Clave Pop. Y no te olvides de seguirme en redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook como @MarisabelHouston y en X como Houston Marisabel, porque en redes sociales, específicamente en Instagram, en TikTok y en YouTube Shorts, estoy dejando todos mis análisis que espero que te gusten. Será hasta un próximo episodio. Yo soy Marisabel Houston desde casa en Atlanta y esto fue otro episodio espectacular de La Clave Pop. Un besito.